este evento, avances y resultados del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Lo acompañan el gobernador constitucional del estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís. La secretaria del Trabajo y Previsión Social, Luisa María Alcalde Luján. El subsecretario de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, Marat Bolaños López. La aprendiz egresada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Nieves Carolina Hernández. La aprendiz egresada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, Paola Josefina López. La presidenta municipal de San Pedro Coahuila, Patricia Grado Falcón. Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación y a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del gobernador constitucional del estado de Coahuila, ingeniero Miguel Ángel Riquelme Solís. Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Señor presidente Andrés Manuel López Obrador, bienvenido a San Pedro de las Colonias, un municipio que es ejemplo de que cuando hay voluntad de autoridades y sociedad, se pueden trascender los mayores obstáculos e iniciar nuevas etapas más favorables para todas y todos. Es una gran satisfacción estar con quienes representan la energía y el vigor de construir un Estado más fuerte, unido y solidario. Saludo a las y los jóvenes que hoy están aquí, a quienes están encargados de impulsar su desarrollo. Desde aquí también saludo y agradezco a sus familiares, a sus madres y padres que desde el interior de sus hogares están con ustedes, a quienes los apoyan y motivan a seguir adelante en sus proyectos de vida. Saludo con mucho gusto a la maestra Luisa María Alcalde Luján, secretaria del Trabajo y Previsión Social, y al maestro Marat Bolaños López, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, con quien ayer estuvimos también dando inicio a la primer feria de empleo presencial, ya con el semáforo en verde. Tuvimos la presencia de bastante gente con todos los protocolos, pero se ofertaron 1,000 empleos de carácter presencial y 2,000 de carácter virtual, lo cual fue todo un éxito. Muchas gracias, señor presidente. Saludo a la doctora Pati Grado, alcaldesa de San Pedro, y a Nieves y a Paola, aprendices egresada del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Señor presidente, San Pedro, como toda la comarca lagunera, se forjó con la lucha por la tierra en un proceso histórico de varias generaciones, iniciando desde los primeros trabajadores de los antiguos ranchos que buscaron ser dueños de su propio destino. Fue el presidente Benito Juárez quien dio el primer paso al firmar en Mapimí en septiembre de 1864 el decreto por el que se creaba el histórico cuadro de Matamoros, al cual le siguió bajo la modalidad de una colonia agrícola en San Pedro de las Colonias. Hace poco más de un mes celebramos el 150º aniversario de la fundación de esta colonia agrícola que marcó el inicio de la prosperidad y el progreso de esta gran comunidad. El agua que bañaba la comarca proveniente del Nazas fue la valiosa fuente de atracción para la actividad agrícola. Ayer que conmemoramos un aniversario más de la firma del Plan de Guadalupe en 1913, recordamos también que desde esta población, Francisco I. Madero, el empresario, el hombre preocupado por la democracia, soñó una patria mejor, un México distinto, un México democrático. Desde aquí Madero empezó a formar los clubes antirreeleccionistas que se multiplicaron por todo el país. Fue el llamado cívico de un coahuilense de conciencia plena,
del convencido patriota que movió al país entero y encabezó una revolución. Desde esta población, desde la Casa de Madero y una imprenta local, se publicó y distribuyó el libro La sucesión presidencial de 1910. Desde aquí, Madero vio la transformación de una nación en nuestro estado. Los ejidatarios, la cual recorrió también, palmo a palmo, llevando su mensaje de la no reelección. Su recuerdo, su personalidad y su obra son un orgullo de San Pedro para todo México. Al triunfo de la Revolución Constitucionalista en el año de 1915, otro gran coahuilense y revolucionario, don Venustiano Carranza, promulgó la ley agraria. Con ella y el mandato estipulado en nuestra Carta Magna, miles de campesinos, ejidatarios y comuneros de México obtuvieron la parcela que reclamaban desde épocas inmemorables. En nuestro estado, los ejidatarios de 1936 fueron los primeros en protagonizar los esfuerzos de la actividad agrícola, aquí en la comarca lagunera. Fueron quienes, al tener entre sus manos un terrón de esta tierra prodigiosa, también vieron terminar sus incertidumbres y pesares para poder dar sustento a sus familias. Aquellas mujeres y hombres fundaron una tradición de trabajo, empeño, dedicación al campo y el arraigo a la tierra, que fueron la raíz de donde germinó la grandeza de la laguna. Ante el acto de justicia y de triunfo revolucionario de Lázaro Cárdenas, los ejidatarios de 1936 fueron también los testigos del cambio del viejo México de derechos sociales, violentados por una nación nueva, de libertades y de esperanzas. Desde entonces, campesinos, comuneros y ejidatarios han sido y siguen siendo actores centrales del desarrollo agropecuario de la laguna de Coahuila y de México. En la época moderna, a la laguna le tocó vivir un periodo muy álgido de inseguridad que superamos con estrategias coordinadas entre los tres órdenes de gobierno y las Fuerzas Armadas. Hoy, San Pedro es otro. Sus habitantes viven en paz y tranquilidad, confiados en la garantía que representa que aquí se encuentra el mayor cuartel militar del Estado con capacidad para 3,200 efectivos y sus familias. Esta gran instalación se ha complementado con obras dedicadas a la seguridad y procuración de justicia. Con los ideales y la lucha de las figuras señeras de Francisco I. Madero y Venustiano Carranza, enaltecemos el orgullo de pertenecer a esta tierra y fortalecemos el código de ética que buscamos transmitir en cada nueva generación. Somos un estado de jóvenes, 1,432,000 jóvenes hasta los 29 años, conforman prácticamente la mitad de la población de Coahuila. Esta cantidad de jóvenes es nuestro mayor tesoro y fortaleza para construir el porvenir, pero también implica una gran responsabilidad, porque también aquí en nuestro gobierno escuchamos las voces de los jóvenes y atendemos sus necesidades mediante políticas públicas focalizadas que fomentan su inclusión al desarrollo estatal, la generación también de más oportunidades laborales y la creación de espacios de esparcimiento, expresión y orientación. Sobre todo buscamos inculcar en las y los jóvenes el amor a Coahuila y a la patria a la que nos debemos. Las y los coahuilenses de bien, de trabajo y compromiso lo son precisamente porque fueron conducidos por madres y padres entregados a esta noble tierra. Apostamos por una educación de calidad, de inclusión y con alternativas para todos los jóvenes, por el desarrollo de la ciencia y por afianzar los vínculos entre la academia y la empresa. La pandemia ha dejado saldos negativos en todos los sectores, pero los jóvenes fueron los más afectados por la complejidad de proseguir su formación, de encontrar un empleo o avanzar en el cumplimiento de sus proyectos. Por ende, aún con la contingencia aquí en Coahuila, continuamos con la promoción económica de nuestro estado, buscando que sigan llegando las empresas globales a nuestro territorio con opciones laborales para los jóvenes. Más de 104 empresas ya han confirmado su decisión de instalarse y de continuar sus proyectos de expansión aquí en Coahuila. Hoy somos de los estados con mayor recuperación de empleos, con un 73% de las fuentes de trabajo ya recuperadas respecto a las que se perdieron durante la pandemia. Aún con el grave problema de salud pública, somos el segundo estado con mayor formalidad laboral, el tercero en porcentaje con trabajadores con contrato escrito y el cuarto con jóvenes y mujeres que se desarrollan
en trabajos laborales. En el mes de abril, señor presidente, su gobierno y el de Coahuila, que me honro en presidir, anunciaremos una de las más grandes expansiones e inversiones aquí en Coahuila, en la región sureste. Señal positiva que mandan los mercados internacionales y el propio Tratado de México, Estados Unidos y Canadá. El modelo educativo con clases en línea y a distancia ha implicado grandes dificultades, pero ha sido asumido con mucho entusiasmo por los docentes, madres y padres de familia, en especial por los 408,000 estudiantes coahuilenses que cursan secundaria, bachillerato y licenciatura. Solo aquí, en los planteles de este municipio, en San Pedro de las Colonias, más de 5,000 jóvenes cursan en instituciones públicas, ya sea su preparatoria, bachillerato tecnológico o formación universitaria. Señor presidente, compartimos grandes retos por el presente y el futuro de los jóvenes. Los jóvenes de hoy, dinámicos y versátiles, buscan crecer, desarrollarse y demandan capacitación constante. La universidad pública es ahora fundamental para nuestra sociedad. Es crucial seguir impulsando el desarrollo de los jóvenes mediante el mejoramiento de sus habilidades, de participación y de liderazgo, así como su formación relativa a las conquistas sociales y al ejercicio de sus derechos humanos, educativos y laborales. Necesitamos seguir creando los espacios que respondan a las legítimas aspiraciones de los jóvenes y los alienten a estar al frente de los temas de interés público y de los cambios. Nos da mucho gusto que esté aquí, señor presidente, con estímulos y alicientes para lo mejor que tenemos en Coahuila, nuestros jóvenes. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa muy oportuno que cambia la vida de miles de coahuilenses y renueva su esperanza en un mejor porvenir. Le refrendamos nuestra total disposición de sumar voluntades y de establecer los acuerdos para superar la crisis de salud, avanzar con mayor celeridad en el proceso de vacunación y poder emprender juntos, pero con mayores fortalezas, el ritmo del crecimiento de Coahuila. Tiene usted en los jóvenes coahuilenses una enorme fuerza transformadora, heredera de grandes ideales de lucha, pero que necesita de mucho más apoyos, de más opciones laborales y de los espacios de preparación al más alto nivel para alcanzar mayores niveles de salud, bienestar y prosperidad. Y en esa tarea cuenta conmigo. Bienvenido a San Pedro. Muchas gracias por su atención y su presencia en nuestro estado. Sean tan amables de tomar sus lugares. A continuación, se proyectará el video con testimonios de los beneficiarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Gracias a Jóvenes Construyendo un Futuro, encontré el centro de trabajo ideal para mí en los medios de comunicación y más que nada en operar y en la edición de video. Pues aquí he aprendido un poquito de todo que tiene que ver con escultura, por decir el modelado, y también aprendí sobre el proceso de fundición. Yo creo que lo más importante que me ha dejado esta empresa pues es que realmente hay un área muy grande de conocimiento, desde el conocimiento industrial hasta el conocimiento de software. Casi no tenía experiencia en el área laboral de un hotel. Aquí poquito a poquito fui agarrando la experiencia y pues me depositaron ese voto de confianza y pues aquí estamos. Termino mi capacitación y me dan la oportunidad, escucho la noticia que me dan el contrato y me dio más emoción y magazo, ¿no? Yo me pregunté, ¿será que me van a contratar? ¿Será que no? Pues claro que sí, tienes las puertas abiertas, sabes que pues tú te desarrollaste bien, fuiste capaz de hacer las actividades que te dimos, pues ya fue que me contrataron en la empresa. Pues sí me sentí feliz porque realmente pues aquí es como mi primer empleo. Decirle a los jóvenes que le tengan confianza al programa, que ese es un programa que ayuda más allá del monto económico, pues te abre puertas al área laboral. La secundaria, hasta ahí llegué, hasta ahí pude dar mis estudios. Mi objetivo ahorita es seguir estudiando y llegar hasta la universidad para ser ya bien acá un licenciado y el otro y acá, ¿no? Entonces aquí me quedo, ¿no? Porque es lo que amo ahora. En un futuro,
100 años, 200, esta escultura va a seguir aquí. Y pues da gusto que gente que ni siquiera me va a tocar conocer, va a poder conocer algo en lo que yo participé. Secretaría del Trabajo y Previsión Social. Enseguida hace uso de la palabra la secretaria del Trabajo y Previsión Social, maestra Luisa María Alcalde Luján. Presidente Andrés Manuel López Obrador, gobernador Miguel Ángel Riquelme, presidenta municipal Patricia Agrado, Marat Bolaño, subsecretario de Empleo y Productividad Laboral, Nieves, Paola, aprendices de Jóvenes Construyendo el Futuro que ya egresaron. Hay ocasiones como hoy que resulta útil hacer un alto en el camino para recordar la importancia de un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro y por ende los motivos que le dieron origen. Este programa surge como respuesta a una de las exclusiones más lastimosas y contraproducentes para el desarrollo del país, la de los jóvenes que no estudian y no trabajan. En el pasado se optó por el camino fácil, alimentar el estigma de los ninis. Quisieron hacernos creer que si los jóvenes no trabajaban era porque eran flojos o porque no les interesaba superarse. Se lavaron las manos y pretendieron hacer de cada joven el responsable único de su propia suerte. Lo que se negaron a reconocer es que los jóvenes en realidad enfrentan múltiples exclusiones. Son el sector de nuestra población que tiene mayores dificultades para encontrar un trabajo y cuando logra encontrarlo y conseguirlo, es el que reporta mayor índice de rotación laboral, de informalidad y de bajos ingresos. Para no ir más lejos, ya lo comentaba el gobernador, ahora que enfrentamos la pandemia, fue precisamente el sector entre 20 y 30 años el que mayor impacto tuvo en la pérdida de empleo. Es frente a esta realidad que se hace evidente y pertinente contar con un programa como Jóvenes Construyendo el Futuro. Hoy, a poco más de 2 años del arranque del programa, podemos informar que a la fecha 1.700.000 aprendices han participado en el programa, de los cuales 411.000 se encuentran hoy capacitándose. De estos, 6 de cada 10 son mujeres, con lo cual también estamos cerrando la brecha laboral de género. Actualmente en Coahuila, al día de hoy, casi 2.400 aprendices están activos, de los cuales 267 se ubican aquí en San Pedro. Por parte de las empresas, hoy participan más de 222.000 centros de trabajo en todo el país, desde negocios pequeños, como el caso de la panadería Rivas, la paletería Guerrero o el taller de costura Orecul aquí en San Pedro, hasta grandes empresas como Lala, Holcim, PKC o Bimbo aquí en Coahuila. Así, en todos los municipios del país existen tutores que comparten sus saberes, sus oficios y la técnica de su profesión, recibiendo a cambio la enorme satisfacción de enseñar, de formar y de contribuir a su país. Y de la misma manera, en todos los municipios de México existen jóvenes aprendices que, a la vez de formarse y aprender, fortalecen a las empresas y negocios por medio de su trabajo y de su esfuerzo. Partiendo de un enfoque universal, en el programa participan jóvenes de todos los niveles educativos, desde los que cuentan con estudios de primaria hasta jóvenes con estudios de licenciatura o posgrado que muchas veces requieren experiencia laboral para lograr ser contratados. Se han incorporado a más de 7.000 jóvenes con algún tipo de discapacidad y más de 224.000 aprendices que han participado viven en zonas indígenas. Un aspecto a destacar
es que conforme a las instrucciones del presidente, la beca de los aprendices se ha venido actualizando de acuerdo a los incrementos al salario mínimo. Cuando inició el programa, la beca era superior al salario mínimo, pero con los incrementos tan importantes de los últimos años, la beca hubiera sido fácilmente rebasada. Es así que de 3,600 pesos pasó a 3,748 para 2020 y a 4,310 para este año. Otro elemento importante del programa es la inclusión financiera. Jóvenes Construyendo el Futuro es un programa 100% bancarizado. Todos los jóvenes reciben en sus cuentas bancarias cada mes el monto de su beca de manera directa y sin intermediarios. El programa le ha abierto cuentas bancarias al 85% de los beneficiarios, lo cual representa una puerta de entrada a otros servicios de la banca. Un beneficio adicional es que todos los jóvenes cuentan con seguro médico en el IMSS. Esto no solo abona la seguridad de los jóvenes en su capacitación, sino que también es una experiencia formativa porque genera conciencia sobre el valor de las instituciones de seguridad social. Si bien el programa dura 12 meses, damos seguimiento a los aprendices al concluir. De los jóvenes egresados, el 24% se quedó en el lugar donde lo capacitaron o consiguió un trabajo. 40% puso o está por poner un negocio, 11% regresó a estudiar y 25% está buscando empleo. En el caso de aquellos que les interesa poner un negocio, se les apoya con el programa Tandas para el Bienestar. Se han entregado 121,000 microcréditos para que los jóvenes cuenten con los recursos necesarios para arrancar su proyecto. Resulta destacable que a pesar de la pandemia, los jóvenes en su mayoría han cumplido en tiempo y forma con el pago de su préstamo, lo cual les da acceso a mayores montos, pero también permite financiar los proyectos de futuros egresados. Quienes buscan trabajo los apoyamos a través del portal del empleo y nuestros servicios de intermediación. Hoy, más de 65,000 egresados han sido atendidos por el Servicio Nacional de Empleo, en donde se les ofertan las vacantes disponibles, muchas de ellas que provienen de programas prioritarios como el Tren Maya o el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Además, hay jóvenes que desean volver a estudiar. A ellos les hacemos llegar las convocatorias, las ofertas educativas y los servicios de la SEP, de las universidades Benito Juárez y de otras instituciones. Señor presidente, informo que en atención a su instrucción, de acuerdo a las disposiciones en materia electoral y como parte de la estrategia de reactivación económica, este mes de marzo, los aprendices están recibiendo el pago adelantado de los meses correspondientes a abril y mayo. Esto quiere decir que por esta ocasión se depositaron 3 pagos en sus cuentas bancarias por un monto de 12,930 pesos, lo cual equivale a una inversión social solo este mes de 5,320 millones de pesos. Por último, decirle que hoy se encuentran presentes Nieves Hernández y Paola Rivas, jóvenes de este municipio que acaban de egresar y que hoy recibirán su constancia de capacitación que lleva su firma y significa una carta de recomendación que les ayudará cuando busquen trabajo. A todos los jóvenes del país les decimos que aprovechen esta oportunidad, que expriman a sus tutores y que defiendan siempre su derecho a tener oportunidades y alternativas de futuro. Muchas gracias. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Estimado público, escuchemos el mensaje que nos dirige el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador.
amigas, amigos de San Pedro de las Colonias, nos da mucho gusto regresar a San Pedro y hacerlo por este motivo tan noble, tan maravilloso, que es el de evaluar el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Este es un programa prioritario porque, como aquí se ha dicho, en vez de darle la espalda a los jóvenes, se les está atendiendo como nunca. Antes, lo decía Luisa María, se les llamaba ninis de manera despectiva, discriminatoria, que ni estudiaban ni trabajaban. Y no se hacía nada por los jóvenes. Ahora, con este programa, los jóvenes tienen la posibilidad de trabajar como aprendices. Tienen la posibilidad de formarse, de recibir un apoyo equivalente a un salario mínimo, también para que no sean presa fácil de la delincuencia, que no los enganchen, que se encaminen por el sendero del bien. Y esto es importantísimo. Tenemos que jalar a los jóvenes, atraer a los jóvenes, garantizarles el derecho al estudio y el derecho al trabajo. Así es como vamos a ir serenando al país, garantizando la paz y la tranquilidad. No solo con medidas coercitivas. Desde luego ayuda mucho el que se maneje todo lo relacionado con la política de seguridad de manera profesional, de manera coordinada, que nos ayude, como lo está haciendo la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa. Ayuda mucho la creación de la Guardia Nacional. Ya se cuenta con 100,000 elementos, más de 150 cuarteles nuevos en todo el país. Todo eso es importante, pero lo principal es atender las causas que originan la violencia. ¿Y cuáles son esas causas? Pues el abandono al pueblo, el abandono a los jóvenes, el empobrecimiento de nuestro pueblo, la pérdida de valores culturales, morales, espirituales. Eso es lo básico, eso es lo más importante de todo. Y eso es lo que significa este programa. Por eso, muchas felicidades a todos los jóvenes, mujeres y hombres que están participando en este programa. Un abrazo cariñosísimo a todas y a todos. Nos da mucho gusto el que estén buscando salir adelante. Una de las características más nocivas del periodo neoliberal o de la política económica neoliberal fue el que se canceló lo que se conoce como movilidad social. ¿Qué es la movilidad social? Es la oportunidad, el derecho que tenemos de
salir adelante. Que el hijo del campesino, el hijo del obrero, el hijo del comerciante, del maestro pueda, con el estudio, con el trabajo, ascender en la escala social. Eso existía antes. Nosotros somos frutos, somos expresión de esa movilidad social. Yo no hubiese podido estudiar, no hubiese terminado la carrera si no es porque recibí una beca y viví en la casa del estudiante tabasqueño en la Ciudad de México. Y fui a la UNAM y no pagaba colegiatura. Por eso terminé la carrera. A veces digo de milagro por la situación económica en que estaban mis padres. Entonces, todo lo que hagamos para que los jóvenes puedan superarse, progresar, salir adelante, lo vamos a hacer. Este es uno de los programas, repito, prioritarios. Y me da mucho gusto, pues también estar aquí en San Pedro, porque este es un santuario de nuestra historia, San Pedro de las Colonias. Aquí vivió el apóstol de la democracia, Francisco I. Madero. Es un revolucionario admirable, porque no pertenecía a las clases populares, era hijo de hacendados y aún con ese origen, por la preparación, porque estudia en Francia, estudia en la Universidad de Berkeley, en California, y era un hombre culto, además muy dedicado a lo espiritual, en el tiempo en que esa doctrina espírita era fundamental para el pensamiento. Era una doctrina muy extendida en Europa y en el mundo. Ese gran personaje que vivió aquí tenía sobre todo mucho amor al pueblo. Era un hombre de buenos sentimientos, era un hombre bueno. Cuando inicia el movimiento revolucionario, cuando apenas comenzaba con las huelgas de Cananea y de Río Blanco, Madero desde aquí le da apoyo, ayuda a los obreros veracruzanos que estaban en huelga. Trae a algunos a trabajar aquí, a su hacienda. Y los trabajadores de la hacienda de los Maderos, que estaba a cargo de el presidente Madero, pues era muy especial, era una hacienda única porque tenían escuelas, porque se curaba a los trabajadores, era otra cosa, no era la hacienda con peones acasillados, con hacendados esclavistas, una situación completamente distinta.
la de la hacienda de los Maderos en San Pedro de las Colonias, Coahuila. Y aquí, como lo mencionó el gobernador, pues aquí escribió ese gran libro, donde ya estaba pensando en 1910. Lo escribió 2 años antes, pero ya estaba pensando en la sucesión presidencial, ya estaba pensando en el 1910. Y primero no lo tomaban en serio, se reían de él, hasta su propia familia, porque sus familiares, con excepción de algunos de sus hermanos, de sus hermanas y de su papá y de su mamá, el resto de la familia eran porfiristas. Su abuelo, don Evaristo, en una ocasión le escribió a Porfirio Díaz ofreciéndole disculpas por la actuación de su nieto. Estamos, le decía, palabras más, palabras menos, muy apenados con usted y muy apenados por la actitud de este muchacho. Con decirle que está tan mal, le decía que es hasta espiritista. Bueno, pues ese gran hombre, Madero, ha sido el presidente de México con más vocación democrática que hemos tenido. Nadie como él. Y vaya que yo admiro y considero que el mejor presidente de México fue Benito Juárez. Pero en el terreno democrático, Madero. Admiro mucho, mucho al general Lázaro Cárdenas, que le tenía un profundo amor al pueblo. Por el general Cárdenas se entregaron las tierras aquí en La Laguna, lo que también mencionaba el gobernador, desde 1936. Él gobernó de 1934 a 1940, un presidente humano, identificado con los pobres, patriota. Pero, repito, en el terreno democrático, Francisco I. Madero. No hay otro. Por eso me da muchísimo gusto estar aquí recordándolo, y además, por coincidencia, en la víspera de una elección, porque en 2 meses va a llevarse a cabo una elección. En Torreón hablaba yo de que, o creo que fue en Gómez Palacio, de que ya es la última gira en este tiempo que llevamos a cabo, porque viene la veda electoral. Ya no podemos recorrer el país, porque van a haber elecciones en 2 meses. Hemos suscrito, hemos firmado un documento con los gobernadores, haciendo el compromiso de que se respete el voto de los ciudadanos, que no haya fraude electoral, que se destierre esa mala práctica, que haya elecciones limpias y libres, que los ciudadanos puedan elegir con voto secreto, directo, a sus autoridades, a sus representantes. Suscribimos este acuerdo porque le vamos a estar rindiendo homenaje al presidente Madero. Esa es una asignatura pendiente, se los comentaba yo a los gobernadores.
Nunca ha habido democracia en México. 3 siglos de dominación colonial. Desde España nos imponían a los virreyes y los virreyes nombraban a los llamados alcaldes mayores para gobernar las provincias de México. Luego se logra la independencia, pero no se avanza en el terreno social, en el terreno democrático. Permanece la estructura de dominación colonial prácticamente inalterable. También yo recordaba hace un momento que el cura Hidalgo proclama la abolición de la esclavitud y muchos se quedaron con esa idea de que la esclavitud se había abolido en 1810. No, solo se proclamó la abolición de la esclavitud, porque la esclavitud continuó. Se abolió un siglo después por iniciativa de un paisano de ustedes, de Coahuila, otro gran presidente, Venustiano Carranza. De Hidalgo a Carranza, de 1810 a 1914, que es cuando llegan los revolucionarios a las haciendas y le dicen a los peones que son libres. Y los peones, que no sabían qué era la libertad, en vez de alegrarse, se ponían a llorar, porque en esas haciendas estaban enterrados sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos. Tuvo que pasar un tiempo para que empezaran a actuar como hombres libres. Y eso no hace mucho. Bueno, en el terreno democrático es lo mismo. En todo el siglo XIX, 2 hombres dominan. Santana, 11 veces presidente de México, y Porfirio Díaz, 34 años, de 1876 a 1911, que se tiene que ir, porque triunfa la revolución maderista. Triunfa la revolución, se avanza mucho en el terreno social, lo que aquí se está también recordando, el reparto agrario. Ya no siguieron prevaleciendo las grandes haciendas que venían desde la época de la colonia. Se repartieron las haciendas, se creó el ejido. El general Cárdenas entregó a 1 millón de familias campesinas en ese entonces 18 millones de hectáreas. Porque así como en La Laguna, el reparto agrario se llevó a cabo en todo el país. Se avanzó mucho en la seguridad social, se avanzó mucho en dar un mejor trato a los obreros. Con Porfirio Díaz tenían que trabajar por 25 centavos, 16 horas. No había día de descanso, ni el domingo, y no había ninguna prestación. Después de la revolución, porque hay unos insensatos que dicen que estaba mejor el régimen porfirista. Después de la revolución se consigue de que la jornada sea de 8 horas, se consiguen prestaciones, se consigue el salario mínimo, se avanza en el terreno social. Pero en el terreno democrático no, porque se creó por las circunstancias un partido único desde 1929, un partido de Estado. Decía don Daniel Cosío Villegas, un gran historiador, que ya no estaba Porfirio, pero se había quedado doña Porfiria. Y no había democracia. Ya sabemos cómo desde
la presidencia se nombraba a los gobernadores, a los diputados federales, a los senadores. Todavía ni habían elecciones y ya se daba como hecho quién iba a ser el gobernador, quién iba a ser el diputado, quién iba a ser el senador. Así fue por décadas. Y los gobernadores hacían lo propio. Ellos nombraban a los presidentes municipales y a los diputados locales. Se le atribuye esta fórmula, esta regla a don Adolfo Ruiz Cortines, pero no. Es creación de Porfirio Díaz. Fíjense cómo resistió la antidemocracia un vendaval tan fuerte como la revolución y cómo se trasladó la antidemocracia a la etapa posterior de la revolución. Porfirio fue el que diseñó esto. Él nombraba a los hombres fuertes en los estados y los hombres fuertes en los estados nombraban a los jefes políticos en los municipios y en los pueblos. Entonces, ¿cuándo es que empieza a haber democracia? Después de Madero, pues cuando se reconoce el triunfo de Vicente Fox, empieza la alternancia. ¿Y cuándo más? ¿En qué otro momento? Pues en el 18, cuando triunfamos. Entonces estamos obligados a establecer la democracia, porque la democracia no nos va a traer el cuerno de la abundancia. No es que ya habiendo democracia va a haber crecimiento económico y va a haber empleo y va a haber prosperidad. No, pero la democracia nos aporta cosas muy importantes. Una, sobre todo, el que nadie se sienta absoluto en ningún nivel de la escala y que sea siempre el pueblo el que tenga las riendas del poder en sus manos. Eso es la democracia. Son contrapesos, equilibrios que son indispensables. Si domina un solo partido, si hay solo un hombre fuerte, si existe una dictadura, pues el pueblo nunca es escuchado, tomado en cuenta. No se voltea a ver al pueblo. Cuando hay democracia es distinto, hay competencia. El que llega a un cargo tiene que trabajar, tiene que atender al pueblo, tiene que cumplir, porque si no, en las elecciones futuras, ya el pueblo no vota por ese partido. Es como la competencia en el comercio. Si en San Pedro existiera nada más una sola tienda, pues el tendero, por muy bueno que fuera, tendría la tentación de vender cara la mercancía y hasta de regañar a la gente. Pero si hay 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30, 50 tiendas, ya es distinto. Ya hay competencia. Tienen que tratar bien a la gente y tienen que dar buenos precios. Eso es la democracia. Y eso es lo que quería Madero, que se garantizaran las libertades. Y por eso yo hago un llamado para que todos cuidemos de que las elecciones sean limpias, sean libres, ya hacer a un lado todo aquello que se practicaba, la entrega de las despensas en víspera de las elecciones. No se volteaba a ver al pueblo más que cuando se necesitaban los votos. Y era cuando empezaba la repartidera. El frijol con gorgojo, láminas de zinc, pollos, patos, chivos, borregos, puercos, cochinos,
por los votos, dinero en efectivo por los votos. Eso tiene que quedar en el olvido, que se vaya a la historia, pero al basurero de la historia. Que entre todos, que tenemos esta gran oportunidad de transformar a México, le dejemos ese legado, esa herencia a las nuevas generaciones, el hábito democrático. Me dio mucho gusto, repito, estar aquí. Agradezco al gobernador Miguel Ángel Riquelme Solís por su apoyo, por el trabajar de manera coordinada. Veníamos ahora platicando, estábamos platicando de que hay una recuperación ya que se está constatando en Coahuila. Me hablaba de que se perdieron alrededor de 42,000 empleos en Coahuila, pero ya han recuperado alrededor de 30,000, van por 12,000. Es lo mismo que sucedió a nivel nacional, nada más que aquí van mejor en la recuperación, porque a nivel nacional se perdieron 1,100,000 empleos y hemos recuperado 600,000, nos faltan 500,000 a nivel nacional. Pero son muy buenos los datos. Ya en enero de este año recuperamos 47,919. Esto de trabajadores inscritos al Seguro Social, lo que es la economía formal. En febrero recuperamos 115,287 y hasta ayer habíamos recuperado 109,219. De modo que se han recuperado hasta ayer 272,425 empleos. Coincidíamos con Miguel Ángel de que para mediados de este año vamos a estar ya con una economía recuperada, ya con los empleos que teníamos antes de la pandemia. Termino nada más comentando que aquí en San Pedro pues están aplicando otros programas del bienestar. Aquí, además de los 604 jóvenes que están trabajando como aprendices, hay 199 jóvenes universitarios que tienen una beca de 2,400 pesos mensuales, 4,359 estudiantes de bachilleratos también reciben beca y tienen becas educativas quienes estudian preescolar, primaria y secundaria de familias muy pobres. Son 2,487 alumnos. Hay 37 escuelas que están recibiendo su presupuesto para el mantenimiento de sus planteles escolares. Hay 7,290 adultos mayores que están recibiendo su pensión. También aprovecho para decirles que ya se tomó la decisión de aumentar al doble la pensión de los adultos mayores. A partir de julio empiezan los aumentos a la pensión de los adultos mayores. También aquí en San Pedro 720 niñas y niños tienen pensión porque padecen de alguna discapacidad. Aquí también pues es importante que se está apoyando a productores con lo que era el Procampo, ahora es Producción para el Bienestar. En el municipio se están construyendo 2 sucursales del Banco del Bienestar para que la gente pueda sacar sus apoyos, lo que por derecho les corresponde. Como aquí se mencionó, se están entregando tandas y se otorgaron 109 créditos a la palabra
a pequeñas empresas que tienen trabajadores en el Seguro Social. Muchas veces los trabajadores del Seguro Social son los mismos dueños de esas pequeñas, muy pequeñas empresas. Entonces, como no despidieron a sus trabajadores, se les apoyó con un crédito de 25,000 pesos a una tasa de interés de 5% anual a estos 109 pequeños empresarios de aquí, de San Pedro de las Colonias. Vamos a seguir apoyando a San Pedro. Vamos a terminar también de vacunar a todos los habitantes de San Pedro. La prioridad era primero vacunar a doctores, a enfermeras, a los trabajadores de la salud de hospitales COVID y luego a los adultos mayores de 60 hacia adelante. Tengo la información que me dio la doctora Patricia Grado de que ya están por terminar de vacunar aquí a los adultos mayores. Terminando de vacunar a los adultos mayores, de acuerdo al plan general, vamos a vacunar también a maestras, a maestros, para que podamos regresar a clases presenciales, porque eso es muy importante. La escuela es el segundo hogar y no es lo mismo la educación a distancia, se requiere regresar a clases. Y me da mucho gusto pues, que nos acompañe en este acto Nieves Carolina Hernández, aprendiz egresada del programa de Jóvenes Construyendo el Futuro, y Paola Josefina Rivas López, también aprendiz. A las dos les dejamos un abrazo muy cariñoso y que lo transmitan a todos los jóvenes, mujeres y hombres de San Pedro que están en este programa. Muchas gracias de todo corazón. Gracias. Le solicitamos guardar el debido respeto para entonar nuestro himno nacional mexicano. De esta manera concluye este evento. Se despide de ustedes el presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Agradecemos a ustedes su amable asistencia, deseándoles que pasen una excelente tarde.